El pie de Charcot se puede definir como una neuroartropatía que conduce a una deformidad y que con frecuencia a una degeneración progresiva de las articulaciones del pie. Se caracteriza por luxaciones, fracturas, inestabilidad y en algunos casos ulceraciones. El tratamiento quirúrgico ha consistido tradicionalmente en la amputación por debajo de la rodilla, pero gracias a una mayor experiencia y conocimiento en la cirugía del pie y del tobillo, es posible la reconstrucción en muchos de los casos. Estaría indicada cuando pueden aparecer o existen ulceraciones si el pie es inestable o cuando su morfología impide el uso de un calzado normal. Veamos más detalles en nuestra siguiente entrevista. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Gracias, Jacqueline, por ese reporte de introducción al tema del día de hoy que estaremos abordando en la consulta con el especialista para hablar acerca del pie de Charcot. Se encuentra conmigo ya el doctor Antonio Somarriba. Bienvenido, doctor. Gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Veíamos la explicación que brindaba Jacqueline alrededor de lo que significa esta condición que precisamente se presenta principalmente en aquellos pacientes, entiendo yo, que padecen de diabetes. ¿Cuándo un paciente diabético empieza a presentar este tipo de síntomas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente los pacientes diabéticos pueden complicarse con esta alteración en los huesos. La definición es de que el pie se vuelve enorme debido a una deformación producto de una fragmentación y una destrucción de los huesos del pie. Esto se debe a que en la medida que la diabetes ha ido avanzando a lo largo del tiempo y ha sido una diabetes que ha sido descontrolada, los nervios de los pies comienzan a perder su función, de tal forma que si el dolor a nosotros nos sirve como un arma de protección para evitar fracturas, para evitar incomodidad en el pie, cuando hay neuropatía diabética se vuelve insensible, de tal forma de que nosotros tenemos posiciones viciadas en el pie, tanto al caminar como al tener alguna movilidad. Entonces, de esta manera se van provocando microfracturas que van avanzando a lo largo del tiempo, que conlleva a que los huesos del pie comiencen a desintegrarse y a perder su relación entre un hueso y otro. Ejemplo, todos sabemos que tenemos un arco del pie. Sí. Ese arco del pie se va cayendo, se va bajando y se vuelve uno pie plano. Y eso de estar pie plano incluso puede ser un pie como en balancín. Que esto hace de que el tendón de Aquiles, que queda en la parte posterior, se contraiga y entonces el paciente tenga que caminar de puntillas, elevando el talón. Y eso aumenta el traumatismo, haciendo que los huesos se destruyan más. Pero ¿por qué se llega a este punto? ¿Es la diabetes en sí la que origina este padecimiento o en realidad podría evitarse el hecho de que los pies lleguen a tener este síntoma? Bueno, la verdad es de que se puede evitar, sí, solo si el paciente que tiene diabetes se controla de una manera eficaz. ¿Qué significa ese control eficaz? Bueno, de que los niveles de glucosa en sangre se mantengan dentro de los valores normales o permisibles para el paciente diabético. 2, que los niveles de colesterol también se mantengan en un estado controlado. Que la presión arterial también esté controlada. Es decir, esto es un universo que viene a recaer en el pie. Entonces, si el paciente se mantiene controlado en todos estos aspectos, en todos estos factores que van a incidir en el pie, entonces se puede evitar. Ahora, ya una vez de que está el pie de Charcot, porque esto es algo progresivo y a veces se confunde con otras cosas. Pueden decir de que es erisipela, pueden decir que es celulitis, pueden decir muchas cosas. Y la verdad es de que como es progresivo y casi silente, entonces ya cuando se presenta y se hace una placa radiográfica, ya los huesos están desarticulados. ¿Cómo podemos ir viendo en un inicio esta sintomatología? ¿Cómo la podemos distinguir de estas otras condiciones que usted ha mencionado? Ok, el pie se pone inflamado. Ya en el zapato ya prácticamente no cabe y chima, como dice la gente.
Además de eso puede tener una coloración enrojecida, a pesar de que no hay dolor. Pero ya comienza a tomar posiciones viciosas al caminar o posiciones viciosas al poner el pie en alguna posición. Entonces, ya el paciente comienza a decir, bueno, necesito ir al podólogo o ir a verme las uñas, porque también todo eso se va deformando. Entonces, poco a poco van tomando ciertas alteraciones, los dedos y los huesos del pie, de que se hace notorio, pues. Entonces, en ese momento hay que ir donde el médico para que le mande los exámenes, que en este caso sería una radiografía, o bien ultrasonido para ver cómo está la función de los vasos sanguíneos en el pie, o hasta tomografía podría ser. Pero lo importante es acudir lo más pronto posible, porque esto también, una vez que ya se ha instalado, tiene solución. Esa es la siguiente pregunta. ¿Se puede tratar esta sintomatología y se puede revertir el efecto para evitar que empeore? Se puede revertir. Todos aquellos pacientes que ya tengan el piecito que está deformado pueden tener solución, ya sea mediante plantilla ortopédica o incluso cirugía ortopédica, que pueden restablecer nuevamente la posición del pie. Doctor, tenemos una llamada telefónica de uno de nuestros televidentes. Muy buenos días, y nos dice cuál es su consulta al especialista. Sí, mire, mi nombre es Luz María y estoy interesada en el tema. Sí, díganos, doña Luz, ¿cuál es su consulta? ¿Usted padece de diabetes? ¿Tiene parte de los síntomas que hemos descrito aquí? Sí, no tengo diabetes. Yo soy una paciente de lupus, pero yo tengo muchos problemas de las rodillas hacia abajo, amor. ¿Está bien? Ok, podemos tomarle sus datos y tal vez nos deja también su número telefónico para que el doctor se ponga en contacto con usted. ¿Las pacientes que tienen el lupus podrían presentar síntomas similares a esto? Pueden tener ¿O es síntomas una similares, patología única de la diabetes? No es patología única. De hecho, incluso el mismo alcoholismo puede provocar pie de Charcot. La sífilis también. Patologías como el lupus eritematoso sistémico también podría provocar pie. Todas aquellas patologías que involucren el sistema nervioso periférico, que es el que nos gobierna la motilidad y el que nos gobierna la sensibilidad, pueden provocar pie de Charcot. Si no se atiende a tiempo, este padecimiento podría llegar a cortarse o a mutilarse el miembro. Es una de las principales causas de amputación, y eso es lo que nosotros debemos evitar. Es por eso este tema, porque una vez de que ya se ha amputado, entonces, bueno, no es que el paciente se vaya a morir y tal, pero sí cambia totalmente toda su perspectiva de vida. Entonces la idea es no llegar a eso. ¿Por qué? Porque una de las consecuencias fatales puede ser amputación por encima de la rodilla, y eso es lo que queremos evitar. Yo le decía de que una vez ya establecido el pie de Charcot, pueden haber otras soluciones, ya sea soluciones mediante el uso de plantilla ortopédica o soluciones visto por el ortopedista, ya sea, por ejemplo, yeso o férula, o bien la intervención quirúrgica, en la cual ellos se encargan de tratar de estabilizar ese pie que se ha ido deformando y se ha ido desestabilizando total. Entonces, ellos hacen una estabilización mediante tornillos, plaquitas metálicas, ¿no? Ahora, todo con el hecho es de que si mantenemos un pie que pueda asentarse en el piso, puede el paciente tener una vida mejor que amputarle, lógicamente. Ahora, también es recomendable que una vez se dé por el tema de la diabetes, esta sintomatología, retomar y también continuar con el tratamiento para controlar la diabetes. Bueno, es que eso tiene que ir de la mano. Tiene que ir totalmente de la mano el tratamiento por el equipo médico, el ortopedista, el diabetólogo, el internista, el vascular, etcétera. Todo eso tiene que ir de la mano. Es un conjunto de estrategias que van a llevar al paciente a conservar su pie y a mantener una larga vida, porque no solamente se basa pues en las complicaciones del tratamiento de la diabetes, sino que se basa en mantener una calidad de vida adecuada. Tenemos una llamada telefónica, doctor. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta al especialista? Buenos días. ¿Cuál es su consulta al especialista? Sí, muy buenos días, doctor. Sí, muy buenos días, doctor.
Mire, disculpe, tal vez sí podría bajarle al monitor de su casa, su televisor, el volumen, y por favor nos escuche a través de su celular para que la comunicación sea más fluida y no tengamos este retorno que se nos está filtrando en estos momentos. Ahora sí, tal vez sí nos dice cuál es la consulta al especialista. Sí, lo que pasa es que yo tuve una caída y desde diciembre y tuve una fractura astrálogo y el pie me ha quedado como inmóvil, estoy yendo a terapia, estado de subsidio desde diciembre y no tengo fuerza pues en el pie. ¿Qué podría hacer ahí? Pero es diabética también, tiene otra alteración. No sé si soy diabética, no, nada de eso. Ya, bueno, por favor que nos deje su nombre y su número telefónico. Aquí en Control de Estudio le van a tomar los datos para que el doctor se ponga en contacto con usted. Esa es otra de las causas, ella lo mencionó, que es el traumatismo. El traumatismo puede ser un gatillo de disparo para que comiencen a tener todas esas alteraciones, las articulaciones del pie, sobre todo aquí a nivel de astrágalo, como decía ella. Pero, lógicamente, si hay otro factor, como hipertensión, obesidad, porque en la medida que aumenta uno de peso, aumenta las presiones sobre el pie, la obesidad y sobrepeso, la hipertensión, la dislipidemia y la diabetes podrían complicar esa fractura que tuvo ella. Entonces, todos esos factores hay que verlos. De lo contrario, pues es una cuestión eminentemente ortopédica. Habrá que ver de cómo ha consolidado la fractura del astrágalo y ver pues qué se puede hacer por ella, pero con gusto pues la atendemos. Ahora, las recomendaciones básicas para las personas que tienen este tipo de padecimientos, ¿cuáles deben de ser? ¿Qué tienen que hacer? En primer lugar, tratar de mantener un control metabólico adecuado. En segundo lugar, cuando se vean alguna alteración en su piecito, que digan que mira, ya tiene Juanete, que no lo hagan burla, sino que cuando hay una pequeña alteración ya en la forma de su pie, que asistan donde su médico para que él determine si esa alteración fue algo, algo de genético o fue algo de que se está produciendo paulatinamente por una alteración a nivel nervioso, ¿verdad? Tercero, de una vez que ya ha determinado qué es lo que tiene, hacerle caso al doctor en cuanto a los procedimientos que hay que hacer. Por ejemplo, muchos pacientes que ya tienen el piecito se resisten a que hagan alguna acción o se resisten a usar un zapato adecuado o se resisten a la cirugía, pero es que eso es progresivo. Entonces tratar entonces de conciliar los intereses del paciente con los intereses de la medicina, porque al final de cuentas lo que uno quiere es que tenga una mejor calidad de vida. Bueno, nadie quiere hacer daño, simplemente prolongar la vida de una manera que sea feliz pues el paciente. Ahora, las personas que presentan los primeros síntomas deben de tener cuidado con la piel también, es decir, por ejemplo, el practicarse los pedicure, el cortarse las uñas con implementos adecuados. ¿Esto también podría afectar o es indistintamente? ¿Cómo no? Lo que pasa es de que hemos estado hablando del pie de Charcot solo en su deformación de los huesos y la destrucción que hay, pero no hemos hablado de la piel y sus anexos. ¿Cómo se ve? En este caso, por ejemplo, hay pacientes de que tienen un uñero y, bueno, se encargan ellos mediante la cirugía de su propio baño de estarse haciendo de cortarse la uña y tal, y lo que hace más bien es complicar. Entonces lo que abre una puerta de entrada a múltiples bacterias que penetran ese pie que ya está en riesgo y lógicamente eso va avanzando de una manera veloz. Mire, le voy a decir una cosa, yo he tenido pacientes con pie de Charcot, de que a lo mejor estaban estable el pie, y comenzaron a hacer cirugía de baño y tal, y un uñero, a los 15 días ya no tienen el pie. ¿Por qué? Porque eso corre tan rápido que hay que atenderlo de inmediato. O sea, no es juguete, porque miren, hoy están con su pie y a los 15 días ya no lo van a tener. No puede ser que estemos jugando así, pues. Es importante que las personas que tengan este tipo de padecimiento, no únicamente las que tienen diabetes, sino como usted decía, el resto de padecimientos que podrían degenerar al pie, es importante que se vean con especialistas, incluso para hacerse el pedicure. Así es. No con cualquier salón. No, preferiblemente tiene que ser un podólogo de experiencia para poder hacer los cortes adecuados y que no corten también la piel. Muchas veces se utiliza anestesia local, pero también hay que saber utilizar qué tipo de anestesia se va a usar en el pie. Por ejemplo, si tiene mucha epinefrina, también puede crearle una situación ahí de que vasoconstricción que más bien le puede necrosar el dedo, perdón.
Entonces, tiene que ser aquel de que esté acreditado como podólogo, el que se lo haga. Preferiblemente, ¿verdad? Y si no, tener el máximo cuidado del mundo, ¿no? Tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta al especialista? Sí, buenos días. Sí, le escuchamos. Días. Es que tengo yo en el pie izquierdo, arriba del empeine. ¿Sí? Como en una como goma, pelota, no sé si es hueso, yo me lo siento duro. ¿Está bien? Entonces, ya se Si nos deja por favor sus datos y su número telefónico. Esto podría ser un primer indicador. Exacto, a eso es lo que me refiero. Ya cuando comiencen a verse algo que no está como estaba común, sí, no algo que es común, ya ahí en ese momento hay que visitar al médico para saber qué es. Puede ser, como dice ella, simplemente goma. Lo que llaman goma es cuando entre una articulación y otra, el líquido sinovial, se rompe la capsulita y entonces va hacia la piel y crea una pelotita. La gente le dice goma, pero es líquido sinovial, es una ruptura. O bien un huesito que ya se está saliendo por ahí. Claro, parte de la deformación, ¿no? del calzado o del paso que uno da. Exacto. Entonces, paulatinamente puede ir, ese hueso está pegado con otro hueso. Y así va como una cadena, destruyéndose cada una de las articulaciones del pie. Entonces, ella es un candidato perfecto para una evaluación previa y saber qué cosa es. Si es pie de charcote, entonces de inmediato le enviamos donde el ortopedista y él sabrá qué es lo que hay que hacer. En este caso puede ser zapatos ortopédicos diferentes, etcétera. ¿Medicamentos se aplican en este tipo de casos? Si hay, por ejemplo, infecciones sobreagregadas, lógicamente el antibiótico y antibiótico doble o triple, porque esto es rapidísimo, como le digo, una osteomielitis que avanza rápidamente hacia la amputación del pie. Ahí no tienen que andar jugando, no tengan la menor duda de que cuando ustedes tengan una infección, acudir de inmediato al pie. Que no anden jugando ahí, que se echan un montón de cosas, se echan yodo, se echan café, se echan miel, de todo. Pero lo primero que tienen que hacer, preferiblemente, es ir donde su médico para que él la oriente de manera adecuada. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, por estas recomendaciones que se le ha brindado a las personas que tienen este tipo de padecimientos. Siempre es importante recalcar que cuando haya una situación que sea anómala en tu salud, es importante visitar al médico, al especialista y no automedicarse para poder dar solución pronta y efectiva a tus padecimientos. Con esta información yo hago un traslado a Odili Vargas, que tiene mucho más para usted.